Esta bienvenida a ponentes y participantes a la jornada sobre nueva movilidad, economía y empleo, que forma parte del ciclo Europa en Movimiento, el futuro de la movilidad sostenible en la península ibérica. Está coorganizada por la Green European Foundation, la Fundación Heinrich Böll y nuestra Fundación Transición Verde, entre otras. Nuestros invitados de hoy son Philippe Cerny, coeditor del Atlas Europeo de la Movilidad 2021 y consultor en política de transporte. Albert Vilallonga, autor del informe El impulso de la movilidad cero emisiones, una gran oportunidad para descarbonizar el transporte y generar actividad económica y empleo. Es experto, Albert, en movilidad y trabajo en el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, más conocido como el ISTAS. Por último, Laura Vergara y Iria Vázquez. Laura Vergara, de la gerencia de la Asociación Convici, Iria Vázquez, coordinadora de equidad de la Asociación Convici y profesora de Sociología en la Universidad de Vigo. Para hacer una pequeña introducción, antes de dar paso a Philippe, y como el mejor argumento es un dato, voy a apuntar algunos datos, ya que la movilidad, como otras cuestiones, como casi todo, no es neutral. De todos los empleados en el sector del transporte, el 22% son mujeres. El sector ferroviario genera 30.000 puestos de trabajo. 7 de cada 10 hogares tienen al menos una bicicleta. Las mujeres solo somos el 25% de las personas usuarias de la bicicleta. Con estos datos y algunos más que nos van a compartir los ponentes, me gustaría que se respondiera a la pregunta: ¿se puede combatir la crisis climática con más empleo y más equidad desde la nueva movilidad? Pues os dejo con Philippe Cerny. Thank you very much. Muchísimas gracias, tanto en mi nombre como en nombre de mi fundación. Siento muchísimo que mi español no sea lo suficientemente bueno. En realidad debería decir que no existe mi español. Les podría hablar en danés y seguramente eso no ayudaría en gran medida tampoco. Así que estoy tratando de poner mi presentación en pantalla completa. Creo que debería funcionar ya, que deberían poder verla. En cualquier caso, muchísimas gracias. Gracias de nuevo por invitarme a hablar en este seminario sobre la nueva movilidad, centrándonos en la economía y el empleo. Soy Philippe Cerny, tal y como se me ha presentado, y soy, junto con Martin Heim, soy el coeditor del Atlas Europeo de la Movilidad. La verdad es que les agradezco que mantengan encendido el tema del transporte y la movilidad, porque a veces se considera que son temas muy técnicos y que es un poco de geeks, ¿verdad? Que es algo que solamente la gente muy experta le interesa. Pero con el Atlas Europeo de la Movilidad tratamos de hacer que el tema fuese más accesible para un público mayoritario, para visualizar las cifras, las políticas y otros elementos técnicos. El Atlas ya está disponible en 7 idiomas y estoy encantado sobre todo de contar con una versión en español. No voy a tratar de leer el título en español porque seguramente me pondría en ridículo pronunciándolo de forma incorrecta. En cualquier caso, otro tema del que me gustaría hablar también es el de la opinión sobre el nuevo marco de movilidad que codiseñé con la consejera Linda Kals de Luxemburgo, con la opinión de las regiones de la Comunidad Europea, que tratamos de reverdecer, por así decirlo. Las políticas de transporte europeas son bastante jóvenes, incluso más jóvenes que la Unión Europea, y las políticas de transporte siguen estando dominadas por los distintos Estados miembros. Aquí pueden ver en esta diapositiva que
Las políticas de transporte se convirtieron en algo más tangible en los años 80, pero ahora es cuando estamos empezando a ver una política de transportes europea real, sobre todo cuando hablamos de proyectos transfronterizos que cubren más bien el nivel europeo. Es la economía, tonto. Esto formaba parte de una campaña electoral, muy exitosa. Yo todavía suelo suelo decir esta frase cuando hablo de los aspectos económicos de la movilidad del transporte. Es una pregunta abierta. ¿Deberíamos considerar que el transporte es un negocio o como servicio público? Obviamente depende muchísimo de qué área estemos hablando, pero creo que es una pregunta importante que nos tenemos que plantear. Y mostrando este mapa que se centra en la península ibérica y en parte de Francia, no es que quiera resaltar la red de trenes de alta velocidad maravillosa que tienen en España. No quiero hablar de si es un éxito económico. No voy a hablar de si compite o no con la aviación, pero me gustaría que pensaseis más bien en los trenes de noche. Los trenes de noche que existían hasta principios de 2010, que iban desde distintos puntos de España, que llegaban incluso hasta Portugal, pero que se consideraron como una oferta no viable económicamente, y de ese aspecto hablaré también más adelante en mayor profundidad. Estoy ignorando de forma totalmente voluntaria la aviación, porque parece que el cielo no tiene fronteras y en cambio con las redes ferroviarias es más complejo. Este plano es bastante complejo, como podéis ver. Tenemos distintos sistemas de electrificación, tenemos distintos sistemas de señalización, y el transporte transfronterizo es complicado porque se enfrenta a distintos desafíos económicos. Es complicado gestionar estas interconexiones. También hemos visto la misma situación cuando hablábamos del transporte por carretera. Este gráfico se centra sobre todo en la logística, en el transporte de mercancías. Estábamos tratando de resaltar lo fácil que es transportar mercancías en un camión de los países A a B. Lo único que nos limita son las distintas velocidades o incluso distintas normativas en cuanto a cuánto tiempo puede conducir un camionero sin descansar. Pero en cambio, cuando vemos las redes ferroviarias, hay distintos voltajes, hay distintos anchos, distintas tecnologías, distintas señalizaciones, lo que hace que el transporte ferroviario sea muchísimo más complejo. Es mucho más complejo de operar. Pero no todo es negativo. Cuando hablamos de la economía, también tenemos que considerar los costes. Y hemos tratado de explicar por categorías distintos temas sobre la movilidad en el Atlas de la Movilidad Europeo de una forma que sea más sencilla, con gráficos más sencillos. Y volviendo al tema del coste, el coste no es simplemente el coste que pagamos por transportar un bien de A a B o comprar un billete de avión o un billete de tren de A a B, sino también los costes externos, costes que paga la sociedad. Cuando observamos este gráfico, podemos ver claramente
que hay modelos de transporte que no son sostenibles y que le cuestan más a la sociedad que los modos de transporte sostenibles. Cuando conducimos con nuestro coche hay muchos más accidentes, se dan muchos más accidentes que con cualquier otro modo de transporte. Los accidentes causan costes al sistema sanitario, por ejemplo. Y lo mismo se puede decir de la contaminación del aire, el impacto negativo en el clima, el ruido, el daño al medio ambiente. Así que me gustaría resaltar que los modos de transporte sostenibles son mucho más baratos para la sociedad que los modos de transporte no sostenibles. Creo que no lo dije al principio, pero les estoy hablando también desde un lugar remoto. Me conecto desde una isla danesa, la isla de Samsø, en la que hay unos 3.500 habitantes, pero eso es solo un tema circunstancial. Quería mostrar este gráfico para que veáis quiénes están pagando la factura. Y cuando digo quiénes están pagando la factura, me refiero a quién se está encargando de pagar el lujo de tener un coche. En Dinamarca, eso lo pagamos nosotros, pero en cambio en Luxemburgo, quien paga ese lujo es la sociedad. Seguramente suena un poco abstracto, pero en realidad les voy a dar un ejemplo muy concreto para que lo puedan visualizar. Un coche que compramos en Dinamarca cuesta el doble que un coche que nos podamos comprar en Alemania. Y lo mismo con respecto a los impuestos, el seguro del coche, etcétera. Es decir, que los costes los cubre la persona que se compra el coche. Y no lo digo por cantar los logros de mi país, sino que es una cuestión de justicia. Porque no podemos hacer que los demás paguen por la decisión que hemos tomado y por la opción por la que hemos optado para transporte. Y cuando hablamos de economía tenemos que hablar también de trabajos. El transporte de mercancías por carretera es principal, pero también es muy criticado. El transporte de mercancías se opera principalmente mediante empleados que vienen de países en los que la mano de obra es más barata y esto lleva a que los sueldos no sean justos. Pero bueno, voy a hablar de empleos porque la mayor parte de los empleos se encuentran en el sector del transporte de mercancías. Todos los servicios de transporte, por ejemplo, también está totalmente dominado, pero el transporte aéreo y en ferrocarriles son relevantes también, pero hay una clara diferencia entre el transporte de mercancías y los demás. Y también hay una diferencia importante de género. Tan solo el 22% de los empleados son mujeres en el sector de los transportes y en la economía en general las mujeres representan el 84% de la mano de obra. Vemos una imagen diferente cuando hablamos del transporte aéreo. En el transporte aéreo es prácticamente la mitad femenino. Voy a mostrar esta diapositiva muy rápido. Estoy seguro de que algunos de mis compañeros ponentes hablarán de el desarrollo del empleo en la industria del ciclismo, así que no voy a hablar demasiado de este tema. Simplemente quería mostrárselo porque si vemos este gráfico en la parte de la izquierda de abajo, creo que es un desarrollo muy interesante. El número de empleos en la industria de la automoción está reduciéndose, pero en la industria de la bicicleta está aumentando. Me gustaría terminar mi presentación de nuevo subrayando la diferencia
entre los distintos sexos, no solamente en cuanto al empleo en el sector del transporte, sino también en la movilidad, en cuanto a los desplazamientos realizados por hombres y mujeres. Yo soy un hombre y nuestra forma de funcionar es bastante sencilla. Por supuesto, está empezando a cambiar y espero que cambiará. Pero si consideramos la situación en Europa en general, a menudo los hombres contribuyen en mayor medida con los ingresos y eso también refleja la forma en que se ganan esos sueldos. Los hombres van de casa al trabajo, vuelven a casa. En cambio, las mujeres se desplazan de forma mucho más compleja. Y para mejorar la situación, la verdad es que yo soy un poco reticente a la hora de hablar de los usuarios de las carreteras, sino para los usuarios de carreteras que tienen formas más complejas de desplazarse. Creo que uno de los mejores ejemplos es Barcelona con el desarrollo de superblocks, el modelo de los superblocks, que hace que sea mucho más fácil para las personas moverse y hace que sea también más seguro moverse. Y otras ciudades como Viena están empezando también a copiar este modelo. Y ahora no me he equivocado en mi presentación. Estoy volviendo a la diapositiva que mostré al principio, que también resalta los grandes ejemplos con los que contamos en la península ibérica. Si vemos el Atlas de la Movilidad Europea, este mapa desplegable, que ahora podemos incluso colgar en nuestra pared, nos permite ver grandes ejemplos de movilidad sostenible. Por ejemplo, Barcelona, que es un gran ejemplo de un proyecto viable económico. Seguramente oiremos hablar del proyecto de bicicletas de Barcelona en las próximas presentaciones. No quiero robar más tiempo, simplemente me gustaría subrayar que en el Atlas hemos podido sacar 12 lecciones para concluir y he hablado de algunas de ellas, pero me gustaría, por supuesto, invitarles a que se lean estas 12 lecciones, pero también que observen el Atlas en general. Y muchísimas gracias por su atención. Tienen mis datos de contacto al final, en caso de que tuvieran alguna pregunta adicional después de la presentación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Philippe, también por la brevedad y el resumen. Y si te parece, Albert, y estás listo, pues seguimos con tu presentación. Primero de todo, evidentemente, muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad de explicar nuestro estudio, ¿no? Que justo acabamos en este mes de septiembre, es decir, es bastante reciente, aunque como el mundo este de la movilidad es bastante movidito, nunca mejor dicho, y convulso, pues evidentemente han habido algunos avances que otros. Pero bueno, nosotros nos centraremos más en el estudio que hicimos en su momento. Yo creo que para empezar, explicar un poco el por qué, ¿no? El por qué hicimos ese estudio. Bueno, nosotros ISTAS, el Instituto Sostenible Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ¿no? Que pertenecemos a Comisiones Obreras, hace un par, 3 de años, hicimos un estudio sobre lo que sería el sector del automóvil y cómo impactaban pues, cambios disruptivos, como es el tema de la electrificación, como es el tema de la conectividad, también lo que serían los servicios de movilidad, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que vimos es que, más allá de nuestro estudio y de otros, digamos, que pudimos consultar, es que el hecho de electrificar el automóvil, ¿no? En el cual evidentemente estamos inmersos, ¿no? Por imperativo, por un lado legal a nivel de la Unión Europea, pero también para evidentemente conservar nuestro planeta, pues vimos que podía haber alguna merma de empleo, porque por un lado el vehículo eléctrico es mucho más sencillo de fabricar, lo cual pues
puede llevar a más automatización del proceso, ¿no? Y después porque lleva menos piezas. Y claro, esto de alguna manera nos encendió, por decirlo de alguna forma, las luces de alarma a nivel, digamos, de la posible pérdida de empleo, ¿no? Pero entonces, de alguna manera vimos que esto era una visión incompleta, que en realidad solo estábamos viendo una parte, digamos, de la moneda, porque si hablamos de movilidad en general, debemos poner todo, digamos, el otro ámbito, que sería todo lo que es lo que llamamos movilidad sostenible. Entonces, un poco nuestro estudio iría por esta parte, ¿no? Es decir, el hecho de que muchas veces se nos dice o se ha oído decir que promover la movilidad sostenible, sostenible en términos ambientales, sociales y económicos, puede conllevar pérdida de empleo. Entonces, nosotros lo que queremos poner de relevancia es que no, que la movilidad sostenible, más allá de ámbitos como sería el tema de descarbonizar el transporte, también genera empleo y lo puede generar de calidad. Entonces, nos ponemos un poco, Philip ha hecho un poco la radiografía general a nivel europeo, nosotros vamos a poner un poco el foco, digamos, más en el caso de España en concreto. Entonces, a partir de aquí, hicimos un estudio intentando ser muy detallistas y pormenorizados y buscando pues, todas las fuentes de información para hacer ese estudio, porque hay que decir que si bien, por ejemplo, en el sector del automóvil, que es muy legítimo, evidentemente, pues hay una patronal muy potente y de forma periódica, casi trimestralmente van sacando sus informes, ¿no?, de producción, parque automovilístico y también en algunos casos de empleo. En el sector de la movilidad sostenible no había ningún precedente como el que nosotros hemos hecho. Bueno, rectifico, en realidad nosotros en 2009 hicimos uno, lo que pasa es que la metodología no era exactamente la misma y además también hay que decirlo, han pasado muchísimos años, con lo cual, digamos, ese estudio queda un poco ya más como estudio casi histórico, ¿no? Entonces, de entrada, un poco para situarnos, no sé si se está viendo bien, en principio. Bueno, de entrada, la idea es que lo que sería la distribución modal actualmente, mayoritariamente, esto es el año 2021, evidentemente venimos de una COVID aún, aunque evidentemente ahora, digamos, los efectos cada vez están más atenuados, pero Albert, sí, perdón. perdona, es que ahora no se te ve la cara. Ahí, ahí. Vale, de Ahora acuerdo. sí. Disculpad que me he olvidado el portátil. Tanto ordenador, tanta pantalla. Bueno, la cuestión, que el 82% de los desplazamientos interurbanos se hacían en vehículo privado. En cambio, lo que es el transporte público, sea en autobús o sea en ferrocarril, son minoritarios. Con lo cual, aquí ya estamos viendo un poco cuál es la situación actualmente. Si además eso lo trasladamos a lo que serían las emisiones, casi el 30% de las emisiones vienen del transporte en España, ¿no? Y además de estas, casi todas vienen también del transporte por carretera. Y si seguimos aún, ¿no? Disculpad, a ver. Sí. Alberto, Vemos... otra vez. Es que has bajado de nuevo. Eso es. Vale, sí. Bueno, la cuestión que vemos que el principal, digamos, modo en que nos desplazamos, ¿no?, y que emite emisiones de CO2 es el vehículo privado de combustión. Bueno, pues ahora ya sabemos dónde, digamos, hay que poner el foco para disminuir lo que sería pues, las emisiones de CO2, ¿no? Y es a partir de aquí que nosotros, vale, ahora se ve, hicimos el estudio este, es decir, poner luz sobre aquello que de alguna manera o parcialmente en algunos estudios meritorios había salido, pero en general no se había trabajado. Entonces aquí, para tener una primera idea, ¿no?, en lo que es la fabricación de locomotoras y material ferroviario. Aquí no es tanto importante las cifras, que también evidentemente, sino la ascendencia. Es decir, aquí estamos viendo cómo está subiendo la fabricación de material ferroviario. Aprovecho para decir que esto no es gratuito, sino que evidentemente es una respuesta, digamos, a unas políticas concretas de movilidad. Justamente en el caso del ferrocarril, la mayor empresa ferroviaria de nuestro país, ¿no?, que es Renfe, en 2022 encargó 200 trenes nuevos. Eso
claro, ha hecho que nuestras industrias, que son competitivas, ¿no? Aquí hay pues de Alstom, Talgo, CAF, Siemens, ¿no? Stadler en Valencia, pues hayan recibido este pedido, ¿no? Parcialmente cada una parte, y eso ha hecho que se incremente el empleo. Es decir, vamos a mejorar el servicio de transporte público porque vamos a poner mejores y nuevos trenes, y más trenes, perdón, y además vamos a generar empleo. Para poner un ejemplo concreto, ¿no? El caso de Alstom, hay que decir que aquí tuvimos más de 20 entrevistas con diferentes responsables de empresas, del mundo académico, también del mundo económico, etcétera, ¿no? Y hablando con los compañeros de Alstom nos decían que, bueno, hace pocos años, en 2014, esta empresa solo tenía 700 empleados en la planta de Santa Perpetua, que es la que fabrica los trenes en la provincia de Barcelona, justamente porque no habían encargos ferroviarios de las empresas, digamos, españolas. En cambio, ahora con este encargo son 1.200 trabajadores, es decir, que se ve ya claramente qué incidencia tiene. Pero es que además, como bien sabréis, lamentablemente en Barcelona hace ya 2 años, perdón, cerró la fábrica de Nissan, la planta de Nissan, pues resulta que algunos trabajadores que antes trabajaban en Nissan ahora han empezado a trabajar dentro de lo que sería esta empresa de Alstom, previa formación. Eso lo decimos porque justamente hay que planificar esta transición, ¿no? Si realmente hay una pérdida de empleo, en este caso es un caso muy concreto de Nissan, pero bueno, a nivel global en la industria del automóvil por la electrificación, lo que debe hacerse sin duda es planificar y trabajar conjuntamente a nivel de administraciones públicas, sindicatos y las mismas empresas para planificar, digamos, lo que sería pues este trasvase, ¿no? De población asalariada de estos sectores que pueden ver mermado el empleo hacia pues, sectores como sería el ferrocarril, ¿no? Esta es una de nuestras tesis, ¿no? Que esto debe haber un acompañamiento a esta actividad. Disculpar, porque es que no sé por qué. A ver. Vale, ahora. Bueno, aparte de eso, decir que nuestro sector, un poco también para que se vea, ¿no? Que siempre se habla también, y ya sé que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero que el 80% de los vehículos que se fabrican en España van a, digamos, exportan, ¿no? Que es de que tenemos una empresa muy competitiva, exportadora. Bueno, en el caso del material ferroviario, vemos también una pequeña imagen, ¿no? Donde queda claro que 2/3 partes de lo que estamos fabricando se exporta. Es decir, tenemos una empresa competitivas, es decir, que realmente actualmente pues están recogiendo pues varios, digamos, pedidos, ¿no? De lo que sería a nivel internacional ferroviarios, ¿de acuerdo? Bueno, después, nosotros cuando hablamos de movilidad sostenible nos referimos, por un lado, lógicamente, a la fabricación, también incorporamos a las bicicletas. Estos son datos del INE, por ejemplo, en este caso no, aunque simplemente sea anecdótico, entre comillas, resulta que cuando habla de datos de empleo en bicicletas, no introduce lo que son las bicicletas eléctricas, porque en su momento, cuando se hizo la clasificación de los CENAES, pues no se tuvo en cuenta, cuando en realidad todos sabemos que hoy en día la penetración de la bicicleta pues es muy, muy elevada. Bueno, eso ya nos explicarán, supongo que con bici, ¿no? Pero bueno, la idea es un poco también ver aquí la imagen cómo está subiendo, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, en el caso de una empresa como Mondraker, ¿no? Mondraker es una empresa que está en Elche, por cierto, que genera empleo en un municipio donde precisamente ahora se están retirando carriles bici, con lo cual se podría, digamos, mirar realmente las consecuencias que puede tener unas políticas, en este caso, negacionistas del cambio climático. En cambio, si fueran, digamos, favorables a la movilidad sostenible, pues precisamente en su ciudad, en Elche, se genera empleo. Mondraker tiene 400 trabajadores, 100 de los cuales acaban de entrar, digamos, durante este año, ¿no? Es decir, que vamos viendo cómo va creciendo, ¿no? Bueno, el transporte urbano y también de pasajeros, vemos cómo también está aumentando paulatinamente. Y después también, bueno, algunas empresas que hemos cogido las memorias, ¿no? Concretamente, y en el caso, por ejemplo, de lo que serían los autobuses que tenéis a la izquierda, pues en 2015 el total de entre Madrid, Barcelona, Valencia, Tusam y de Sevilla y Málaga habían 15.000 trabajadores y ahora ya casi llega a los 18.000. Insisto, esto no es gratuito, esto es porque hay políticas favorables, digamos, a la movilidad sostenible. Eso hace, lógicamente, que haya más usuarios y hay mejores servicios y, por otro lado, esto conlleva pues la fabricación de más vehículos, ¿no? Es decir, que estos son, digamos, es una serie de vasos comunicantes, ¿no?
bueno, el caso de lo que sería el otro gran sector, nosotros hemos dividido, digamos, el empleo o lo que serían los sectores de movilidad sostenible en lo que es la fabricación, la industria, muy importante. Ya sabemos que la industria extractora genera, digamos, I+D, genera muchas economías de escala, pero después también hay todo lo que son los servicios de transporte público. Y también aquí vemos que en el caso de interurbano de pasajeros también está creciendo. Siempre estamos hablando de empleo, y estamos hablando de empleo directo, no aquel, digamos, que se genera indirectamente y que también coexiste con el directo. Bueno, el caso de actividades anexas, en este caso, por ejemplo, sería todo lo que conlleva infraestructuras ferroviarias, como es el caso de Adif. Y aquí simplemente lo que hablaba de empleo directo y indirecto, más que nada para que se vea que en realidad esto, la magnitud es mucho mayor de lo que estamos diciendo. En el caso, veis un cuadro a la derecha, ¿no?, que aparecen las empresas de Renfe y Adif, solamente en vigilancia y seguridad ya vemos que tiene 3.500 trabajadores. En definitiva, lo que quería, digamos, un poco poner, digamos, sobre la mesa es que no solamente hay el empleo directo que hemos estado digamos, contabilizando, sino que pues hay evidentemente el indirecto y además hay el inducido, ¿no? Todas aquellas rentas que genera que después van a parar pues las compras, por ejemplo, habituales, etcétera, ¿no? En supermercados, tiendas, comercios. Es decir, que la generación, digamos, de actividad es mucho mayor que la aparente, ¿no? Bueno, voy acabando, ¿no?, porque ya creo que lleva un buen rato. Simplemente decir que al final llegamos bueno, yo le digo un poco la cifra mágica, aunque de mágica, no sé si se ve, ¿eh? ¿Se ve? Sí, ahora sí. ¿El empleo total se ve esta diapositiva? Sí, 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 ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, la cuestión, que hay 300.000 puestos de trabajo, es decir, un 1,5 de la población ocupada en nuestro país está dentro de esos sectores que estamos comentando. Simplemente añadir que más allá de la fabricación y el transporte público discrecional, después hay todo el sector de los servicios de movilidad, que generalmente son aquellos de vehículos compartidos, que estos son difíciles, digamos, de identificar a través de las estadísticas, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de las bicicletas compartidas, pues estarían en el grupo general de bicis de alquiler, o en el caso del car sharing, ¿no?, las flotas de vehículos compartidas estarían dentro del sector del vehículo de alquiler, con lo cual es difícil, digamos, discernir. Lo que hemos hecho es ir, por ejemplo, en el caso de Bicing de Barcelona, que tiene 7.000 bicicletas, que es actualmente el mayor que hay a nivel estatal, pues a partir de aquí conocer la cifra de empleo que tiene y extrapolarlo a nivel general, y es así como nos salen las 600 trabajadores que tenemos aquí en la última columna de 2023. Es decir, hemos intentado extrapolar también para darle, digamos, visibilidad a lo que son estos nuevos servicios de movilidad, que además están creciendo, generan bastante actividad. Y además, por ejemplo, en el caso del car sharing, el 80% de la flota que tenemos en España es vehículo eléctrico, con lo cual, digamos, tiene como un doble efecto, ¿no? Por un lado, lo que es la descarbonización, y el otro lo que sería generar empleo, además de que sustituye vehículos, digamos, en propiedad, ¿no?, que también sería otro valor, ¿no? Bueno, nosotros también intentamos, digamos, más allá de lo que es la generación de empleo, ver cómo está funcionando la oferta de transporte con el argumento de la descarbonización. Y lo que vimos, por ejemplo, en el caso de la red ferroviaria, es que ahora, en el año 2000, un 50 y poco era de tracción eléctrica y ahora ya es un 65%. También hay que decir aquí que en algunos casos ha sido porque se han cerrado líneas, como por ejemplo la de Aranjuez a Utiel, ¿no?, pasando por Cuenca, y evidentemente esta no es la solución. La solución sería electrificar y mejorar los servicios para generar mucha más demanda, ¿no?, que es un poco nuestra tesis. Bueno, después el tema del parque de autobuses también han ido creciendo, y después ya vamos viendo también cómo hay, bueno, lo que es la oferta, ¿no?, como también ha ido aumentando, ¿no? Y simplemente un poco también para ver ámbitos, ¿no? Hay grandes retos, por ejemplo, en el caso de los autobuses, la competencia, digamos, de las empresas chinas es muy grande, y su penetración también en el mercado. Entonces ahora hay toda una transformación de todo lo que es el sector dentro de nuestras empresas, ¿no?, que calculamos que habían actualmente unos 3.000 empleos. Bueno, en principio parece ser que se ha captado una empresa
en Valladolid, Anglo India, que es la Switch Mobility, que también va a llevar unos 2.000 empleos más, con lo cual casi se va a duplicar lo que sería, en este caso, el empleo, ¿no? Pues simplemente comentar que lo que es la electrificación del autobús es incipiente, pero sí que ahora ya se están dando sus pasos firmes. También es verdad que muy relacionado con los Funds Generation, ¿no? Con los fondos Next Generation del plan de transformación, adaptación y resiliencia. Pero bueno, sí que también aquí, es decir, por sí mismo ya el autobús evidentemente es más sostenible, aunque sea con diésel, pero si encima son eléctricos, pues evidentemente aquí hay, bueno, un paso adelante. Además, esto conlleva una generación de empleo, que es todo el tema, digamos, de los cargadores, fabricación, instalación y después, bueno, mantenimiento. Es decir, que conlleva, digamos, otras derivadas, ¿no? A nivel de empleo. Decir que aún, insisto, es incipiente, pero pensar que hace 4 o 5 años, como aquel que dice, aún había una cierta incredulidad, con lo cual, evidentemente, van mejorando. Y lo que sería, digamos, las prestaciones de los autobuses, más confianza y más se están introduciendo dentro de nuestras ciudades, y nuestras empresas aquí sí tienen que hacer el gran esfuerzo también, en este caso, de electrificar lo que son los vehículos, ¿no? Lo que decíamos del vehículo automóvil, pues aquí pasaría con autobuses, que esto tiene que ir acompañado también de planes de ayuda y de soporte a estas empresas. Alberto, bueno, pues, sí. Tienes 2 minutos para concluir. ¿Sí? Vale, bueno, simplemente para poner otra foto, ¿no? Para que se vea también las grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el área metropolitana, a nivel de taxis, insisto, ¿no? Nosotros estamos hablando de descarbonizar y generar empleo. Bueno, pues en el sector del taxi, que además es el que genera más empleo de todos, todo hay que decirlo, aunque últimamente se han perdido licencias por la entrada de todo lo que serían los VTC, etcétera, pero para que se vea una gráfica bien clara, si veis al principio, en 2012, el 82% de vehículos taxis en el área metropolitana de Barcelona eran diésel, y en cambio los híbridos solo eran un 11%. Bueno, en 2022 los diésel son un 33%, es decir, han pasado de ser la mayoría absoluta a ser minoría, y en cambio los híbridos son un 47%. Es decir, que vemos también que estos sectores están avanzando en este sentido. Evidentemente, el paso siguiente es la electrificación en vehículos puros, pero ya estamos, digamos, encaminados en una buena solución, y además, si lo comparamos con el parque de vehículos general, que a lo mejor está en un 4 o un 5%, sin duda va muy, muy avanzado. Bueno, aquí hicimos algunos cálculos también, y simplemente decir que, bueno, que también lo que es la demanda ahora también ha vuelto a crecer. Hicimos un pequeño, digamos, análisis concreto hasta los datos que teníamos hasta abril de 2023, y vimos que aún con todo, con la pandemia, que cabe recordar, por ejemplo, que hasta febrero de este año aún se debía llevar la mascareta en el transporte público, es decir, que el impacto se ha ido atenuando con el tiempo, pero es relativamente reciente. Pero ahora vemos que en todo lo que sería el transporte público, pues solo estamos un 1% por debajo de lo que había en un periodo similar, ¿no? De enero a abril, antes de la pandemia, ¿no? Es decir, que de alguna manera se están haciendo las cosas como se debe, y eso está llevando a que haya más incremento de transporte. Y al final, bueno, hacemos una serie de orientaciones, ¿no? Por un lado, el pacto para potenciar la industria del transporte sostenible, teniendo en cuenta lo que estábamos comentando, ¿no? También relacionado con la transición justa, es decir, preparar a las personas, mucha formación en el sector, por ejemplo, del ferroviario. Una de las demandas que hay más grandes es, por ejemplo, el tema de soldadura, que faltan, digamos, trabajadores, pues cualificarlos para que puedan, digamos, trabajar en estos ámbitos, ¿no? Continuar con el proceso de electrificación del transporte, se acabarán los fondos Next Generation, habrá que estar preparados para seguir con este proceso de sustitución de vehículos, autobuses diésel por eléctricos. Potenciar la adquisición y el uso de la bicicleta, desde, por ejemplo, reducir el IVA o dar ayudas como se dan en Francia o en Bélgica para los desplazamientos al trabajo. Garantizar la financiación del transporte público, es decir, aquí debe haber una ayuda clara, ¿no? Y para todas, digamos, los tipos de áreas metropolitanas o ciudades, ¿no? Con más capacidad o menos capacidad económica. La aprobación de la ley de movilidad, que debe marcar un poco la senda, el camino hacia donde debemos transitar. Aplicar medidas de planificación y gestión favorables al transporte sostenible, aquí está claro, es decir, hay que potenciar el transporte, pero también hay que disuadir al vehículo privado,
motor de combustión. Antes ha salido de las superislas, por ejemplo, hasta en Barcelona, pues este sería un ejemplo, pero también estaría las zonas de bajas emisiones, la gestión del aparcamiento, y después hay que combinarlo con lo que es el urbanismo compacto, ¿no? Es decir, ir a la ciudad con mezcla de usos compacta, no densa, es decir, fuera urbanizaciones y bueno, instalaciones fuera de las ciudades, ¿no? Y finalmente, una fiscalidad verde y progresiva, ¿no? Con un doble fin, ¿no? Por un lado, aquello de que contamina paga, pero por otro lado, buscar mecanismos de corrección para aquellas personas pues, que tienen menos capacidad de poderse desplazar o cambiar el vehículo por un nuevo vehículo eléctrico. Entonces aquí las políticas de movilidad sostenible, transporte sostenible, es decir, el transporte público son las más universales, son realmente las que garantizan de una forma democrática el poderse desplazar. Pues este dinero captado que vaya justamente a crear abonos sociales y mejorar el transporte público, que sería, digamos, la posible solución. Y bueno, disculpar si me he excedido y hasta aquí era mi intervención. Pues te agradecemos al ver esas últimas propuestas, ahí centrando bien bueno, el enfoque, ¿no? Fundamentalmente necesitamos políticas y tomas de decisiones. Damos paso, si os parece, a Laura y a Iria, que nos esperan ahí sonrientes y que nos van a decir, entre otras cosas, que las mujeres tenemos que ponernos más a pedalear. Cuando queráis, gracias. Bueno, muy buenas tardes, Iria. Sí, voy a compartir pantalla. Genial. Yo voy a compartiros en el chat uno de los informes de los que haremos referencia a nuestra presentación, que son las cuentas de la bicicleta, para que podáis consultarlo al mismo tiempo. Primero, agradecer tanto a Fundación Transición Verde como a la Fundación Verde Europea por esta invitación. Siempre es un placer representar al sector de la bicicleta y hacerlo en el espacio, ¿no? O posicionando a la misma dentro del sector del transporte. Con Bici somos la coordinadora en defensa de la bicicleta, con una trayectoria ya de más de 30 años, en la que está compuesta por 72 grupos locales y además uno de nuestros potenciales es que estamos dispersas en el territorio, ¿no? Es decir, que abarcamos muchos elementos, tanto locales, territoriales como estatales, para promocionar la bicicleta como medio de transporte habitual, seguro, sostenible y que sin duda contribuye a la mejora de la calidad de vida y los sistemas de transporte para hacerlo más social, pero también más justo. Desde esa posición lo que hacemos es defender esos intereses y esos derechos de las personas que ya utilizamos la bicicleta, pero también de aquellas que la utilizarán en el futuro. Lo hacemos ante entidades tanto públicas como privadas para implementar medidas normativas, infraestructuras y en definitiva generar una cultura ciclista. Somos una organización fundamentalmente voluntaria. Basamos nuestro conocimiento tanto en la experiencia como usuarias como en informes técnicos y científicos. Este informe que he destacado, que es las cuentas de la bicicleta, que desarrollamos en 2022 junto a GEA21 y con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y de la que me alegro mucho de poderos confirmar ya que tendremos la oportunidad de publicar la segunda edición en 2024 con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? Y ahora sí, vamos un poco al grano, a ver la pregunta, ¿no?, principal que nos queremos hacer en esta presentación, y es ¿quién se dedica a la bicicleta, ¿no? Un sector y un ecosistema también que está actualmente en profesionalización. Si quieres, eso es. Avísame, sí. Vemos cómo hasta ahora teníamos unas profesiones clásicas, ¿no? Cuando pensamos en bicicleta pensamos permanentemente en la producción, en el mantenimiento, en la reparación y quizás en la práctica deportiva.
Y eso es un sector que está ampliamente masculinizado, igual o en la tendencia del sector del transporte en sí, pero la realidad es que el sector de la bicicleta tiene un alto impacto. Ambos informes, tanto el de ISTA como el nuestro, calculan en unos 25.000 empleos directos, teniendo en cuenta que hay muchos datos que todavía no se pueden cuantificar. Ya lo indicaba antes Albert, que no tenemos ni siquiera un CENA específico para la producción de bicicletas, ¿no? Dentro de los códigos. Pero es que estamos generando 124,1 millones de impacto económico directo, esos 25.000 empleos, pero además 1.456 kilotoneladas de CO2 equivalentes que están siendo ahorradas al transporte viario, con una cuota modal que ahora mismo está en torno al 5%, ¿no? Es decir, con un uso bastante residual dentro del conjunto del transporte en nuestras ciudades. Entonces, esas empresas proveedoras, podemos decir que tienen unos 9.623 personas en plantilla, que tienen una media de 25 personas trabajando, es decir, que son pequeñas y medianas empresas, un comercio que emplea a casi 13.000 personas y que la media de empleados por tienda son unas 4 personas. Y otro elemento muy importante, que es la gestión de la bicicleta pública, que ya emplea a más de 1.100 personas en España. Como antes Philip ha hecho referencia al entorno europeo, también quiero mencionar un informe de la European Cyclist Federation, de la que formamos parte, y que ya contabilizaba en 2014 unos 650.000 puestos directos en el sector de la bicicleta en 2014. Y es que además, cuando medimos la intensidad de generación de empleo, es decir, el número de empleos que se generan por cada millón de euros invertidos, mientras que en el automóvil se calculan en 1,6 empleos, en el sector de la bicicleta se cuantifican 4,89 empleos por cada millón de euros invertidos, ¿no? Lo cual multiplica la capacidad de generación de empleo hasta por 3, ¿no? Y cuando estamos viendo que los PERTES y la mayor parte de los fondos europeos se los han llevado principalmente empresas del sector del automóvil, que quizás hasta ahora han contabilizado mejor o han coincidido con el principio de ambición de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y es que, como veíamos, pasa a la siguiente, Iria, hay otras fuentes que tienen ese potencial socioeconómico de generación de empleos y de los que todavía no podemos dar cifras, ¿no? Por ejemplo, está el cicloturismo, hay muchas empresas generando, ¿no?, actividades y un gran número de, pues de mantenimiento de alojamientos, por ejemplo, en zonas rurales, en los que el cicloturista requiere muchos servicios. Personal técnico que desarrolla proyectos. Yo misma, además de trabajar con bici, soy consultora en movilidad ciclista. El tema de la formación. Hay muchos formadores, sobre todo en ciclismo urbano, ¿no?, para desarrollar esas habilidades para utilizarla. La ciclologística también está despuntando como un sector con un gran potencial de generación de empleo. Y el tejido social, ¿no? Nuestra organización, que es lo más cercano, tenemos entre 9 y 10 personas con jornadas completas, medias o parciales, y proyectamos ampliar en 2024. Y además tenemos equipos que también son equitativos a nivel de género, tanto en el consejo como en la realización también de actividades. Y esto me lleva a el siguiente elemento, Iria, que es la formación, ¿no? Y es como qué fuentes de formación o qué certificados de formación ocupacional se han desarrollado en torno al sector de la bicicleta
para que todas las personas que estén pensando en dedicarse a la bicicleta puedan hacerlo bajo el paraguas de una formación. Ahí destaca el certificado de profesionalidad de guía de itinerarios en bicicleta. Antes ponía también que se ha desarrollado o reconocido la cualificación para el mantenimiento de bicicletas, y de ahí Maristac Durango, que es un instituto, ¿no?, con un fuerte arraigo en el País Vasco, está desarrollando un programa de especialización para el montaje y puesta a punto y mantenimiento de bicicletas, que tiene una gran importancia dentro de lo práctico y que además se desarrolla en las empresas que, bueno, pues que producen y reparan en la zona. Estas son las que hay actualmente y a nosotras nos parecían muy poquitas, y por eso el siguiente elemento fueron las propuestas de nuevas cualificaciones que propusimos al catálogo europeo. Dale a la siguiente, Iria, porque eso es. Las nuevas cualificaciones o profesiones que entendemos que se deben reconocer a nivel europeo y desarrollar en los próximos años. Por un lado está la formación. Todas esas personas que, como decía antes, van a formar en ciclismo urbano y no lo van a hacer solo en los centros educativos, como ya reconoce la Ley de Educación, sino que también lo harán en entornos sociales o comunitarios, especialmente en mujeres, a las que todavía existe una brecha de uso y también de formación. También el ser promotoras de actividades y de todo lo que tiene que ver con cultura ciclista, y personas expertas que puedan gestionar, pues, oficinas de la bicicleta, por ejemplo, desarrollar trabajos en organizaciones como Conbici, o que sean gestores de políticas públicas como la intermodalidad, ¿no? Y estas fueron nuestras propuestas. La respuesta por parte del Catálogo Europeo de Cualificaciones es que todavía no tienen fuentes de datos y consideran que estas actividades se están desarrollando fundamentalmente de forma voluntaria. Y en cierta manera es todavía cierto, pero tenemos algunas propuestas con las que dejo a Iria que introduzca, para dar ese salto, ¿no?, del voluntariado y de la generación de nuevos empleos a una profesionalización del sector y del ecosistema con el que demos un salto y podamos seguir aportando empleabilidad al sector del transporte. Gracias, Laura. Bueno, mi nombre es Iria y yo soy la coordinadora de equidad de Conbici. Entonces sí que me voy a centrar, aunque bueno, Laura, también Albert, bueno, fueron señalando, ¿no?, y Pilar, cuestiones que tienen que ver con el género. Yo creo que si hablamos de movilidad y hablamos de economía, son dos aspectos, ¿no?, que están muy, muy atravesados por cuestiones de desigualdad de género. Entonces, tanto si pensamos en analizar las redes de movilidad, y en este caso, bueno, pues nosotros lo hacemos, ¿no?, desde el uso de la bicicleta, tiene que tener una perspectiva de género. Y también si pensamos en cómo hacer esa transición, ¿no?, que decía Albert, qué pasa con los empleos que se van a tener que hacer una transición, creo que también es un momento como súper importante para hacer una reflexión sobre la segmentación del mercado laboral en cuestiones de género y sobre la precariedad del mercado laboral específicamente para las mujeres. Entonces, teniendo estas dos cuestiones en cuenta, bueno, sí que nuestra mirada es reducir las brechas de género, sobre todo en las personas usuarias de la bicicleta, pero también, si hablamos de economía y de empleos, pues también en la generación de empleos. Queremos romper un poco la idea, por lo menos desde mi área, ¿no?, desde equidad, de que realmente el usuario prototípico es este hombre joven, ¿no?, usuario de la bicicleta, joven, deportista, que puede subir cuestas sin problema, etc. Y justamente, ¿no?, lo que queremos es darle la vuelta a eso para poner el foco en que el diseño urbanístico, el diseño de las infraestructuras, el diseño de la movilidad ha carecido hasta el momento de una perspectiva de género. Y es eso lo que
ha traído como consecuencia que las mujeres usemos menos la bicicleta. Es decir, no es una cuestión de que nosotras no debamos animarnos a usar la bicicleta, sino que realmente las infraestructuras, por ejemplo, en todos los estudios que, bueno, me estoy un poco adelantando, pero estamos terminando, a punto de terminar un estudio con el Instituto de las Mujeres, que va a ser publicado, bueno, pues ahora en diciembre, que hace un análisis de las personas usuarias y no usuarias de la bicicleta desde un enfoque interseccional. Y un poco lo que pone sobre la mesa es la necesidad de unas infraestructuras, bueno, pues mejores, continuadas, con unas, bueno, con unos carriles y unas cualidades, ¿no? Que son, bueno, mucho mejores que ahora, con una intermodalidad y además con una percepción, o sea, una necesidad, por ejemplo, de trabajar sobre el acoso sexual que sufren muchas mujeres en la bicicleta. En nuestro estudio, por vez primera, ¿no? Analizamos estas cuestiones y en el contexto español, y la verdad es que salen, claro, porcentajes pues, muy elevados. Entonces, todas estas cuestiones nos hacen como repensar que tenemos que enfocar, por ejemplo, la movilidad, el urbanismo, desde un enfoque de género. ¿A quién les vamos a preguntar, ¿no? Para realmente mejorar la movilidad y repensar las ciudades y los territorios? Pues estamos en un momento ahora crucial, efectivamente, por todas las, bueno, pues las políticas europeas que hay en este momento y también en España, y las mujeres, desde nuestro punto de vista, tienen que estar en esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, para reducir las brechas, bueno, sí que es importante para nosotras, por ejemplo, si hablamos de entidades y también de empresas, pensar que el enfoque de género tiene que ser hacia adentro y hacia afuera. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en las empresas, la importancia, ¿no?, de la selección de personal y el acceso a la formación que tiene que tener, ¿no?, esa perspectiva de género. También el lenguaje, también todos los protocolos de acoso sexual dentro de las entidades y de las empresas. También las guías o los protocolos o los planes de igualdad. Todas estas cuestiones que, bueno, pues también a nivel asociativo se pueden trabajar, pero específicamente en esta creación de nuevos empleos tienen que estar, bueno, pues tienen que ser priorizables, ¿no? También decía que hacia afuera es importante que las empresas y las entidades piensen, ¿no?, desde una perspectiva de género, porque, por ejemplo, cuando se realizan campañas, cuando se realizan, bueno, pues comunicaciones hacia afuera, es muy importante también tener referentes, que haya mujeres referentes tanto en el mundo de la bici, pues como usuarias, asociaciones, que eso nos toca a nosotras, pero también en el mundo de las empresas, justamente para no estar, bueno, pues incrementando, ¿no?, esos estereotipos que asocian no solo la bicicleta a las mujeres, sino para romper esos estereotipos necesitamos, ¿no?, eso también en muchos estudios aparece, la importancia de las referentes, ¿no?, de que haya mujeres, por ejemplo, de referentes. Entonces, bueno, para esas brechas, ¿no?, que Pilar decía que efectivamente sigue siendo importante el uso de la bicicleta y también, ¿no?, en este sector económico ligado a la bicicleta, necesitamos también, y siempre pues siempre lo comentamos, más investigación, más estudios, pero que además incorporen una visión interseccional, es decir, una visión de género, pero también que tengan en cuenta pues otras variables, ¿no?, pues como la variable migratoria o el LGTB, etcétera, que bueno, que nosotras en el estudio que va a salir dentro de nada, pues sí que incorporamos y que sí que nos parece que, bueno, que deberíamos ir, ¿no?, en esta, bueno, pues esta creación de empleo en esa dirección. Bueno, yo por mi parte casi sí que tenemos, dejaros aquí esta guía de comunicación de promoción de la bicicleta está online, esta guía de asociaciones y equidad de Conbici está online, está todo en abierto, lo podéis utilizar para, bueno, pues para introducir esa perspectiva de género, pues tanto si estamos hablando de entidades sociales, de empresas, de colectivos, de asociaciones, pues bueno, pues estamos ahora justamente en un momento que incluso, ¿no?, las asociaciones somos a veces interlocutoras con la administración y sí que queremos poner eso sobre la mesa, ¿no?, que realmente la voz de las mujeres no se ha tenido en cuenta, ¿no?, en este diseño de las movilidades y que ahora es un poco pues, el momento de no, bueno, pues de no olvidarlas, ¿no? Y por mi parte ya lo dejo aquí, así tenemos un poco de tiempo para el debate. Pues muchísimas gracias también, Laura e Iria, os he escuchado muy atentamente. Bueno, pues mientras el personal de la sala va
preparando las preguntas. Por esto de ser la presentadora voy a haceros primero una, mientras el resto va pensando y las va poniendo en el chat y luego las vamos recogiendo y os las vamos trasladando. Iria, ¿te tienes que ir antes de las 7? ¿No? Bueno, no te preocupes, aún queda ahí un Vale. ratillo. Sí. Bueno, empezamos contigo, bueno, tanto a ti como a Laura, ¿no? Comentaste algo que, con lo que estoy plenamente de acuerdo y es cómo las infraestructuras determinan los comportamientos y pocas veces se visibiliza cómo el diseño de las ciudades y ese diseño de las infraestructuras pues hacen más atractivo o menos atractivo, en este caso para las mujeres, el uso de la bicicleta o los desplazamientos en bicicleta. Quería quizá que profundizarais en esto y que me digáis si hay alguna medida en concreto para trabajar concretamente en las infraestructuras con una perspectiva de género, si teníais alguna propuesta o si tenéis alguna buena práctica a seguir. Si queréis me vais contestando, luego hago alguna pregunta a Albert y a Philippe. Bueno, os las hago ahora todas seguidas y ya me contestáis, que veo que la gente también está comentando en el chat. Albert, también conectando con lo que decía Iria, me parece muy importante los referentes. De esos 30.000 empleos que hay, por ejemplo, en el sector del ferrocarril, las mujeres ocupan un porcentaje muy pequeño y a veces no basta con poner una presidenta general, ahí por debajo muchos otros puestos de trabajo que están ocupados pues como una industria tradicionalmente masculinizada por hombres, ¿no? Y también quería hablarte de otra brecha, en este caso económica, por ejemplo, hay una demanda de maquinistas que no está cubierta y no sabemos por qué no está cubierta, pero fundamentalmente hay algunas hipótesis, como por ejemplo que sacarse la licencia ronda los 20.000 euros, no todo el mundo se lo puede permitir. También el temor a la responsabilidad penal en caso de accidente. ¿Y qué podemos hacer también para vencer esa brecha económica, ¿no? Tanto la económica como el acceso de las mujeres a muchos puestos en estos sectores del transporte sostenible? Y también para Philippe, me resultó muy interesante el tema de cuando alguien saca un billete de tren, de avión, y cuando compra un coche, esos costes externos. Háblanos un poquito de esos costes externos más allá del precio del billete y también de por qué son interesantes los trenes nocturnos. Cuando quieras, Iria, Laura. Seguro que algún ejemplo, yo creo que Laura, yo estaba viendo los datos del estudio, que realmente las infraestructuras salen en todas las preguntas que referíamos sobre, bueno, ¿qué es lo más desfavorable? Como también preguntamos a las personas no usuarias, no solo a las que van en bici, sino a las que no van, ¿por qué no van? Y claro, en un 70%, hombres y mujeres lo que señalan es que es porque no hay infraestructuras adecuadas. Entonces, es verdad que luego hay cuestiones, por ejemplo, cuando llevas un niño o una niña, ¿no?, detrás, cuando llevas personas a cargo, bueno, hay una serie de dificultades que se han evidentemente, en situación familiar, etcétera, pero que las infraestructuras, bueno, pues la verdad es que salen como las grandes, bueno, pues un poco las que hacen la diferencia, ¿no? Las que marcan la diferencia, porque si existen esas infraestructuras con carriles anchos, seguros, bueno, con una serie de características, ¿no?, pues marcan, ¿no?, la diferencia para que las personas cojan la bici. La intermodalidad también se señala como muy importante en este estudio, pero bueno, que por decirlo así, que luego hay otras cuestiones, ¿no?, como la seguridad para aparcar la bicicleta y otras cuestiones que se van señalando a lo largo del estudio, pero la verdad que las infraestructuras
bueno, pues son la variable más señalada. No sé si Laura quiere añadir algo. Sí, yo solo que hay un elemento cuando analizamos bueno, dos elementos que creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Uno son las líneas de deseo, que es como llamamos a los elementos por los que la movilidad quiere ir, ¿no? Y esto, ahora que llega el invierno y en ciudades en las que nieva se ve muy bien, ¿no? O en cualquier zona verde en la que hemos visto cómo la gente atraviesa una zona verde concreta porque es el camino más corto o más directo. Entonces, creo que en el sector de la movilidad es importante que analicemos el deseo, y es que hay una demanda sin precedentes por utilizar en concreto la bicicleta. Es verdad que también por utilizar otros elementos más sostenibles, pero no solo por su sostenibilidad, sino por su practicidad, ¿no? Porque nos hacen ser más directos, más eficientes, ahorrar, ¿no? En un momento en el que la inflación es muy dura, pues necesitamos esos elementos puestos en el centro. Y debe ser en el centro del urbanismo y de lo físico, porque al final la vida y el transporte se desarrolla en los entornos urbanos. Luego, un elemento que ha destacado Iria, pero sobre el que quería incidir, es la percepción de la seguridad. Es decir, no solo el elemento de la seguridad física que tienen los distintos elementos del sistema de transporte, sino también la percepción que tenemos. Y es que todavía tenemos la percepción de que ir en bici es peligroso o de que puede tener consecuencias graves o muy graves. Sin embargo, todos los estudios, tanto a nivel europeo como nuestro informe Las cuentas de la bicicleta, lo que apuntan es que ante un aumento del uso de la bicicleta somos más previsibles y estamos más presentes. Por lo tanto, el entorno y el resto de actores del sistema de transporte se adaptan mejor a nosotras, es decir, somos más previsibles, se contribuye más a nuestra seguridad, y al mismo tiempo estar más presentes también desarrolla más habilidades y por lo tanto hace que nuestra circulación sea más segura. Y además lo hace respecto al sistema de transportes, es decir, el aumento no es correlativo al aumento de la siniestrabilidad, sino que aumenta, pero la siniestrabilidad no aumenta en proporción. Así que esos dos elementos, la seguridad y la seguridad percibida, y el urbanismo como clave, ¿no? De que lo físico nos atraiga, nos acoja. Pues muchas gracias, Albert. Cuando quieras. Albert, no te escuchamos, estás muteado. Disculpa, no me aclaro mucho, ¿eh? Eso de dos pantallas, he perdido la práctica. Esto lo hacíamos muy a menudo durante los malos tiempos de la COVID y ahora, pues, por suerte, nos vemos más en persona. Pero bueno, nada, vamos al tema. No, sí, que lo que decías, ¿no, Pilar? Y bueno, ya habéis comentado también vosotras, Laura y Iria, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Que justamente si subimos al metro, al tren o al autobús, es decir, en transporte público, el mayor número de usuarias sois vosotras, sois las mujeres, ¿no? Y en cambio, realmente, digamos, a la hora de generar el empleo relacionado es mucho menor. Pero aún así, creo, está habiendo un cambio. Es decir, claro, no quiero parecer muy mayor, ¿no? Pero realmente hace unos cuantos años, ¿no? Digamos, la presencia de la mujer, por ejemplo, conduciendo un autobús o conduciendo un metro, bueno, no es que era residual, por no decir, digamos, inexistente. Y ahora sí, por ejemplo, en el caso de Transports Metropolitanos de Barcelona, Transportes Metropolitanos de Barcelona, tiene una política de contratación, de priorización de mujeres conductoras. Es decir, que se están haciendo insuficientes. Esto es un proceso, evidentemente no se va a conseguir en 4 días, ¿no? Eso por un lado. Y siguiendo con el tema este de la mujer y las percepciones y realidades, digamos, de la inseguridad, pues bueno, no lo hemos comentado, pero es que, claro, cuando tú subes al transporte público, generalmente tienes que hacer o antes o después un desplazamiento, por ejemplo, a pie o también en bicicleta, ¿no? Lo que hablábamos de la intermodalidad. Entonces,
bueno, nosotros en nuestra tarea, digamos, de hablar con delegados y delegadas de diferentes empresas, ¿no?, que hemos ido haciendo en diferentes estudios, pues por ejemplo nos encontramos en el caso de una gran superficie que está en el polígono Bon Pastor, que se llama superficie, que es La Maquinista, y resulta que cuando llega al trabajo, trabajaba en la restauración, esta mujer, ¿no?, pues bajaba pues de día, la parada estaba delante del centro comercial, ningún problema, pero claro, a la hora de la salida, a las 12 o a la 1 de la madrugada, ir a buscar el autobús dentro del polígono, oscuro, solitario, etcétera, etcétera, eso le hacía, pues evidentemente, tener la percepción y después la inseguridad, ¿no?, un sin vivir, por decir algo, ¿no? Y nos decía, si yo hubiera tenido vehículo, es decir, la oportunidad de vehículo, tuviera la capacidad adquisitiva, compraría un coche, saldría del parking de debajo de mi casa, entraría al parking de dentro del centro comercial, justo en el trabajo donde tengo, y no pisaría la calle ni utilizaría el transporte público. Eso lo digo para darle la vuelta, es decir, promover el hecho, digamos, de que no hayan estas percepciones y realidades de inseguridad, digamos, para todos en general, pero las mujeres mucho más, ¿no?, porque así lo manifestáis y es así realmente, pues digamos, eliminar estas situaciones de inseguridad, mejor iluminación, buscar sitios, digamos, con más personas, por ejemplo, si son paradas de autobús, pues agruparlas todas, no que estén unas aisladas, etcétera. Es decir, hay diferentes estrategias que irían en beneficio justamente para el uso del transporte público. Es decir, el urbanismo con visión o perspectiva de género favorece sin duda, digamos, la movilidad sostenible. Solo hay que pensar que en el coche, bueno, hay un aparato que paras, ¿no?, que era el anti-warning, ¿no?, anti-peligro, ¿no?, warning, ¿no? Es decir, que ya hay esta mentalidad, ¿no?, de que el coche va seguro, de que estás encerrado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la idea sería darle la vuelta. Perdón, no he hablado del tema de los importes de los cursos. Disculpa, no conozco en profundidad el tema, con lo cual simplemente, claro, decir que lógica, sí que es cierto que son muy caros, ¿no?, y que esto hay que hacer políticas públicas, es decir, desde el principio, ¿no? Desde el principio la formación es esencial, está claro, ¿no?, para tener personas con competencias, habilidades para poder llevar, en este caso, la conducción de los trenes. Y aquí entraría, digamos, todo lo que es la formación pública. Si Renfe es el primer empleador de conductores, pues con sus propias escuelas, bueno, a nivel, digamos, económico, evidentemente no debe de pagarlo, digamos, el alumno en estas cantidades, digamos, a veces tan penalizadoras, ¿no?, para poder, digamos, hacer estos cursos, ¿no? Muchas gracias, Albert. Philip, tienes varias preguntas en el chat cuando quieras. Sí, he visto que tengo varias preguntas y me gustaría responder primero a Abel en cuanto a la formación. En Dinamarca hemos encontrado la solución. Creo que la educación aquí en general es un poco distinta a la nuestra. He de admitir que yo me estaba pensando convertirme en maquinista, porque en Dinamarca te pagan por hacerlo en vez de tener que pagar tú. O sea que me lo planteé por eso. Desde que era pequeñito yo pensé en ser maquinista, siempre había querido ser conductor de tren, creo que es el sueño de cualquier niño. Pero también es una posibilidad enfocarlo de esa manera. Y empecé con ese punto porque una de las preguntas que se han planteado era sobre los costes externos, ¿verdad? Y como decía antes, he decidido ignorar de forma voluntaria la aviación, el sector de la aviación, pero si miramos simplemente la península ibérica, tenemos que poder ver que durante la pandemia, durante la crisis de la COVID, se les dio como 2.000 millones de euros a las islas. Es un coste que ha tenido que pagar la sociedad, el Estado, pero también hay beneficios externos, beneficios que no se dan en métodos de transporte insostenibles. Por ejemplo, si hablamos de la bici, tenemos un artículo en el Atlas de la Movilidad Europea que cubre el ciclismo en torno a Copenhague, por ejemplo. Y hay un beneficio social enorme si pasamos de transporte individual motorizado a la bici.
Aunque las cifras que tenemos aquí puede ser con una inversión de 300 millones de euros, tenemos beneficios sociales de en torno a 800 millones de euros. Es una sociedad que realmente se está beneficiando de ello. Obviamente no recibimos este dinero directamente como tal, no es que nos metan dinero en el bolsillo, pero la sociedad se está beneficiando porque hay menos inversión en la sanidad, por ejemplo, porque los ciclistas están más sanos. Si pensamos, por ejemplo, en los riesgos del ciclismo, los ciclistas que se mueven en torno a la ciudad o que se pasan las vacaciones en su bici se gastan más dinero porque después de haber estado pedaleando durante todo el día, pues se quieren homenajear con una parada aquí o allí. Y también he de decir que el ciclismo a veces se considera peligroso, pero es verdad que puede ser peligroso o se puede considerar peligroso, sí, pero si vemos las estadísticas, cuando yo trabajaba en el Parlamento Europeo siempre estamos tratando de explicar que si decimos que si decimos que los ciclistas tienen que llevar un casco, entonces obviamente los conductores de coche deberían llevar casco, porque la mayoría de los accidentes se dan cuando estamos conduciendo un coche y los accidentes que se dan normalmente son muchísimo más problemáticos que los de los ciclistas. Y también se me preguntaba acerca de los trenes, centrándome en los trenes de noche, y también me preguntaban si no se invierte demasiado en los trenes de alta velocidad. Pues a ver, yo en general diría que no se puede invertir demasiado en el transporte sostenible. No se puede invertir demasiado. No nos podemos centrar demasiado en los trenes. Si pensamos en lo que se invierte en mantener la infraestructura de los barcos o en la aviación, etcétera, obviamente podemos hablar de dónde deberíamos establecer las prioridades, pero yo vivo en un país relativamente pequeño. Tenemos conversaciones en Dinamarca acerca de los trenes de alta velocidad. A mí me parece una tontería absoluta porque las distancias no son lo suficientemente grandes, pero cuando hablamos de la inversión en trenes de alta velocidad, siempre hay múltiples factores que entran en juego. Hay que pensar en la distribución de la población en el país. Hay que conectar esos distintos nodos, distintas grandes ciudades, o hay muchas ciudades pequeñitas por el camino. Yo creo que estas preguntas no se pueden responder de forma general para toda Europa. En cuanto a los trenes nocturnos, es un tema muy interesante. Si vemos el mapa que viene con el Atlas de Movilidad Europea, veréis que los trenes de noche hace décadas estaban muchísimo mejor, hace un siglo estaban muchísimo mejor. Había conexiones por todas partes. Podíamos ir desde la costa de Portugal hasta Estocolmo, y eso es algo que ya no existe, y eso es por distintos factores. Por supuesto, sería estupendo para nuestra comodidad. A ver, yo no creo que tengamos que volver necesariamente a conexiones que conectan el sudoeste de Europa con el noreste de Europa, pero por lo menos tenemos que poder comprar un billete desde, no sé, desde Lisboa que llegue hasta Estocolmo. Pero por ahora no es posible. Y ese es un factor sobre el que se está trabajando a nivel político en la Unión Europea, y la Comisión Europea de alguna forma mató ese proyecto, desgraciadamente. Interesantísimo el ejemplo que ponías del casco, Philippe, porque yo creo que hay que invertir la carga de la prueba. En realidad, para hacer la movilidad más segura, hay que apostar por infraestructuras más seguras y no llevar los riesgos a las personas usuarias.
Y en ese sentido también pues apoyar esas conclusiones, esos planteamientos de los que hablaba Albert, la necesaria ley de movilidad sostenible estatal que esperamos como agua de mayo, ¿no? Y que de alguna manera tiene que dar integridad a todas estas propuestas y tiene que garantizar una nueva movilidad, pues sin la cual efectivamente soñaremos con una utopía, que en el futuro se puede seguir con combustibles fósiles como hasta ahora y no seremos efectivamente pues, una Unión Europea resiliente, ¿no? ante los nuevos desafíos. Pues yo creo que estamos llegando a nuestro fin. Si queréis, yo os pediría a cada uno de vosotros que dijerais una frase final, un mensaje que implique un verbo de acción. Bueno, digo yo, pero así de pronto, ¿no? Lógicamente, es decir, por decir algo, las cosas no son dadas, no están hechas, no son por generación espontánea. Es decir, que hay que fomentar estas políticas y hay que fomentar estos modos que decimos sostenibles, tanto en términos, como os he hablado, energéticos, de salud, de contaminación, etcétera. Es decir, lamentablemente estamos viendo en nuestro país cómo las cosas pueden ser reversibles, es decir, que a veces parecería que el camino, digamos, siempre es de progreso hacia adelante. Yo creo que sí, evidentemente, que debe serlo, pero de vez en cuando tenemos algún susto que otro, ¿no? Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Desde sacar carriles bici o sacar carriles bus, que al final pues es darle una infraestructura al bus para que sea más rápido, que sea más regular y dé confianza al usuario, pues estas políticas también es haciendo, con lo cual, es decir, que hay que seguir trabajando cada día porque esto no, ni mucho menos está aún conseguido, ¿no? Maybe I can add to that. I think A lo mejor a eso puedo añadir algo. Creo que tenemos que dar ejemplo y mostrar que las soluciones existen, que hay soluciones y de esa manera podremos aprender los unos de los otros y podremos ayudar a promocionar y a poner en valor los ejemplos de los demás. Yo puedo añadir generar buenas infraestructuras ciclistas, uno de los síntesis bueno, de lo que comenté. No sé si Laura seguro que también quiere decir algo. Sí, yo añadiría la urgencia, ¿no? Estamos ante el cambio climático, el sector del transporte es uno de los que más impactos tienen, como ha definido muy bien Philippe, tanto negativos como positivos, y de ahí el potencial para acelerar la transformación del sector del transporte. Pues muchísimas gracias. Yo creo que vamos finalizando la sesión. Una cosita, Soluciones. perdón. Discúlpame, Pilar, una cosa de logística. Simplemente decirle a las personas que nos han acompañado que vamos a pedir permiso a los ponentes para enviarles las presentaciones, sobre todo la de Albert, que se nos ha quedado ahí un poco encasquillada, pero las enviaremos por correo electrónico. Gracias. Gracias a ti, Raúl. Bueno, pues ahí queda pendiente. Os enviaremos a todos los inscritos las ponencias y lo dicho, soluciones existen, pero tenemos que ponerlas en práctica desde ya y siempre con esa visión de acortar esa brecha de género en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, especialmente por vuestras ponencias que tendremos que digerir y han sido muy interesantes y por supuesto a todas aquellas personas que nos han acompañado. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias. Adiós, buenas tardes, gracias a todos también y a todas.